Hola, soy el pastor Brandy Méndez. Bienvenidos a un estudio más de la serie Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 17 de Apocalipsis, la bella sobre la bestia. Bienvenidos. Como les dije, estamos en el estudio del capítulo 17 titulado La bella sobre la bestia. Quiero iniciar hablando acerca de la Babilonia espiritual. Debemos entender que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar un reino político religioso al cual se le llama Babilonia. Ya estudiamos en un capítulo anterior el antiguo reino de Babilonia, su origen y nacimiento, y comprendimos que Satanás, así como levantó en el pasado un reino político babilónico, en el tiempo del fin también lo hará. O sea, las filosofías de Babilonia han sobrevivido hasta el tiempo del fin. ¿Quién es Babilonia hoy día? En Apocalipsis 17 se amplía el concepto sobre quién es Babilonia y desenmascara su intento de pervertir el evangelio. Para dar una mirada más amplia a la historia, se le muestra a Juan la bestia de 7 cabezas, las cuales representan a las naciones que persiguen al pueblo de Dios durante la historia. Juan es llevado en visión profética al tiempo del fin. Por esa razón, el tiempo en el que Juan ve esta visión no es su tiempo, sino es el tiempo del fin. Y para ese momento, 5 de esos reinos habían pasado a la historia, uno existía y el 7º iba a subir en el futuro al poder como el 8º. Por esa razón encontramos en Apocalipsis 2 frentes. Por ejemplo, Apocalipsis habla de 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén, habla de 2 líderes, Jesús y Satanás, habla de 2 mujeres, la mencionada en Apocalipsis 12, y esta de Apocalipsis 17, que se convierte en una ramera, en una falsa iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, verso 1, de esta manera. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué tremenda introducción hace el capítulo 17 cuando nos habla de este poder que va a surgir para el tiempo del fin. El versículo 1 nos dice que hay un juicio. Ven y te mostraré la sentencia sobre la ramera. La palabra sentencia, del griego krima, que también significa decisión, lo que Juan ve aquí no es el proceso de juicio, sino la sentencia final. Por eso en el siguiente capítulo, el 18, se habla de la caída inevitable de este poder político religioso. Apocalipsis 17 tiene 2 partes principales, cada una de ellas tiene subdivisiones, pero hay 2 partes principales. Del verso 1 al 6 tenemos la visión de la gran ramera y los pecados que la acusan. Del verso 7 al 18, aquí se presenta la sentencia contra este poder político religioso y cómo llegará a ejecutarse. Esta es una ramera simbólica que ha vendido su fidelidad al mundo. El versículo 2 habla de la fornicación espiritual, que es una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Por lo tanto, este es un símbolo de una falsa iglesia que se impondrá a través del Estado, que tendrá dominado a este poder.
Por eso aquí se nos presenta una unión político-religiosa entre el Estado y una falsa iglesia. Dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, o sea que esta falsa iglesia se ha vendido a los reyes de la tierra y los reyes de la tierra también se han vendido. Ahí hay una mutua sumisión, una mutua entrega, un pacto mutuo que han hecho, pero un pacto que no toma a Dios en cuenta, no toma el temor de Dios en cuenta, la ley de Dios ni la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice la palabra profética, que esta mujer, esta falsa iglesia, está embriagando a las naciones, embriagando a los líderes con el vino de su fornicación, con el vino de sus falsas enseñanzas. Vean, por ejemplo, lo que dice Jeremías 51:7. Una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano de Jehová. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron las naciones. O sea, la profecía nos indica que lo mismo que hizo la antigua Babilonia hará este poder político religioso en el tiempo del fin. El vino es símbolo de las mentiras políticas, de este poder, de sus falsas doctrinas, de las señales falsas que seducen y engañan a las naciones. El verso 3 dice que Juan fue llevado al desierto. Desierto significa un lugar desolado, desnudo, abandonado. Un desierto es un lugar donde la vida es hostil, o sea, no es fácil, es peligrosa. Hay escasez de recursos y esto se refiere al ambiente que tiene que sufrir el pueblo de Dios antes de la aparición de Cristo, porque este desierto describe una condición más que un lugar. ¿Y qué es lo que ve Juan en el desierto? Juan ve una mujer, dice, una ramera, una mujer con atavío de ramera montada sobre una bestia. La mujer aquí representa una falsa iglesia, así como se representaba también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Ezequiel 16, se comparan las infidelidades del pueblo de Dios con una prostituta y eran de tal desagrado para Dios que el pueblo de Dios fue comparado a Samaria o a Sodoma. Ahora, dice que él vio sentada a esta mujer sobre una bestia roja o escarlata. El hecho de estar sentada significa que está sometiendo, que está oprimiendo a los gobernadores. La bestia es un símbolo del poder político, o sea, el poder religioso somete al poder político, es lo que se representa acá. También dice que esta bestia está llena de nombres de blasfemias. ¿Por qué? Porque este poder político religioso intentará usurpar atributos que solo le pertenecen a Dios. Esta bestia que aparece tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la misma cantidad de cabezas y cuernos que tiene la bestia de Apocalipsis 13. Por lo tanto, aquí vemos una secuencia de repetición y ensanchamiento. Es la misma bestia de Apocalipsis 13, pero con un concepto más amplio. O sea, aquí se representa a los poderosos del mundo sometidos a este poder político religioso. Ahora, la profecía dice que esta mujer está sentada, en el verso 1 dice que está sentada sobre las aguas. En el verso 3 dice que está sentada sobre la bestia y en el verso 9 dice que está sentada sobre los montes. O sea, la mujer que está sentada sobre los montes, la bestia y las aguas es la misma. La acción de sentarse de la mujer significa que ejerce autoridad sobre las aguas, que son muchedumbres, pueblos, naciones y personas. Y sobre la bestia y los montes significa que domina de manera despótica y autoritativa sobre los reyes de la tierra, que podrían estar incluidos ahí los presidentes, los jefes de Estado, los representantes de la ONU, de la OTAN y de todos los clubes secretos y poderosos que se han embriagado con las fornicaciones de esta ramera y también se han embriagado con la sangre de los santos hijos de Dios. Por esa razón entendemos que tanto los montes como la bestia y las aguas podrían representar lo mismo, ¿no? Las muchedumbres, pueblos y naciones que domina este poder político religioso. El número 7 es muy interesante
¿Por qué? Porque las 7 cabezas y los 7 montes donde la mujer se sienta representan el mismo significado. No son 7 papas, tampoco son los 7 montes que están en la ciudad de Roma, ¿verdad? Sino que son, como dijimos, las muchedumbres, pueblos, naciones y poderes que domina la gran ramera. Como les decía, Apocalipsis 13 y 17 presenta al mismo poder político religioso. Vean lo que dice este comentario bíblico. La bestia de este capítulo es la misma de Apocalipsis 13. Sin embargo, la diferencia principal entre la bestia del capítulo 13 y la del capítulo 17 es que la primera, que se identifica con el papado, no se hace distinción entre los aspectos religiosos y políticos del poder papal, mientras que en la segunda los dos son distintos. La bestia y la mujer representan el poder político y religioso respectivamente. Por eso les decía que en este capítulo se amplía el concepto. Entonces la bestia de Apocalipsis 17 representa el poder político que será controlado por el papado. En el verso 4 se nos habla de los colores de la gran ramera. El púrpura y escarlata son los colores oficiales del sacerdocio vaticano y son símbolos de un falso sacerdocio, de un sacerdocio que usurpa la mediación de Jesús. La influencia de los líderes católicos sobre el mundo religioso y político es bastante fuerte. Y eso se puede ver cuando el Papa llega a un lugar, cuando el Papa llega a un país o a una nación, pues se someten a él y le atienden como rey, como un soberano. Babilonia es la unión del dragón, la bestia y el falso profeta, donde el dragón representa a Satanás, la bestia representa al sistema papal y el falso profeta representa al protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Pues cuando todas las iglesias protestantes de Estados Unidos acepten y defiendan las doctrinas del papado, se convertirán en las hijas de esta ramera. El verso 5 nos habla de las hijas, son las iglesias protestantes apóstatas. ¿Por qué sabemos que tiene hijas? Porque dice la profecía que es la madre de las rameras, o sea, no hay madre sin hijas. Si no tuviera hijas, no sería madre. Por lo tanto, al llamársele madre, entendemos que tiene hijas que están replicando su obra, que están replicando su doctrina, que están replicando su proceder. ¿Qué es una abominación? Porque se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Una abominación es violar mandamientos o prácticas divinas, es practicar aberraciones sexuales, también es practicar idolatría o actos inmorales. Una abominación es algo detestable, impuro e inmundo para Dios. No solo es hacer pecado, sino deleitarse en ese pecado. ¿Y cuáles son esas doctrinas consideradas abominables ante los ojos de Dios? Por ejemplo, tenemos en primer lugar la idolatría. Escuchen lo que Deuteronomios 27:15 dice. Maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de manos de artífice, y la ponga en lugar de culto. Vean que la palabra de Dios es clara al decir que la idolatría es abominable ante los ojos de Dios. Y como sabemos, la Iglesia romana promueve, defiende y justifica la adoración de imágenes. Para eso tuvo que cambiar la ley de Dios, que enseña a los hombres lo contrario. En el Catecismo Romano, revisado y actualizado por Benedicto XVI, dice lo siguiente: el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado. Esto en la página 160. Esto lo enseñan desde el año 787 a.C., cuando la Biblia enseña lo contrario.
En Éxodo 24 al 6 se prohíbe el hacer y el adorar imágenes. También Hechos 17:29 dice, Dios no es semejante a esculturas de imágenes humanas. Otra abominación es la homosexualidad. Escuchen lo que dice Levíticos 18:22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Creo que es de conocimiento de todos que los sacerdotes católicos en su mayoría son homosexuales y muchos de ellos han sido acusados de violar niños o niñas. En pocas palabras, han sido acusados de pedofilia. Solo en Estados Unidos de América hubieron más de 16,000 abusos a niños por parte de sacerdotes hace unos años atrás. En México, un sacerdote se le acusó de violar a 3,000 niños y la iglesia solo lo cambió de parroquia. Los que lo acusaron temen que siga abusando de niños. Esta parafilia es consecuencia de la imposición del satánico celibato sobre hombres y mujeres que entran al sacerdocio católico. El mismo Papa Francisco aceptó que en el Vaticano hay un frente gay o un lobby gay. Y el ex sacerdote católico Alberto Coutier escribió un libro llamado El Dilema, donde él habla de su vida dentro del sacerdocio católico y dice que entre 7 a 8 sacerdotes son homosexuales, que entre 7 a 8 de cada 10 sacerdotes son homosexuales. La mayoría de ellos no lo manifiesta públicamente, pero como vemos, esta es una abominación ante los ojos de Dios. Número 3. El consultar a los muertos es otra abominación. Leamos Deuteronomios 18, 11 y 12. Dice así: no sea hallado en ti encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de su presencia. Vean que si una nación, si un poder se atreve a practicar estas abominaciones, es desechado por Dios. Así fue en el pasado y así es en el presente y así será en el futuro. Recuerden que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros somos llamados a cambiar. Y si el sistema donde yo estoy no cambia, soy llamado a salir de ese sistema, de esa institución, de esa iglesia, para que mi alma no se pierda. La Iglesia Vaticana defiende y enseña la creencia de que los muertos no están muertos, de que si muero y fui bueno, me voy al cielo. Si fui malo, me voy al infierno, y si fui más o menos bueno o malo, pues me voy al purgatorio, ¿verdad? De paso, dicha doctrina no es bíblica. Ellos promueven las misas o cultos de los 9 días, del cabo de año, del Día de los Santos, o de ir a enflorar a los muertos. También practican el rosario. Todos ellos son cultos a los muertos. Cuando la Biblia dice claramente en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 10, que los muertos nada saben ni tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces consultar a los muertos sería consultar o ponerse en contacto con demonios. Y el cuarto ejemplo de abominación, pero quizás el mayor de todos, es la adoración al sol. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo número 8, verso 16 en adelante. Aquí lo que vemos es una serie de abominaciones, una mayor que la otra, y la más grande de todas las abominaciones es la siguiente. Me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí.
después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y ampliaron el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendrán compasión, gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Oiga, qué tremenda declaración del Señor. La más grande de las abominaciones fue cuando los sacerdotes, en este caso serían para este tiempo los pastores, le dieron la espalda a Dios y adoraban al sol. En este caso sería adoraban en el día del sol, que es el falso sábado o domingo. Esta es la mayor y la más grande de las abominaciones. Dicha adoración pagana dominical fue introducida al cristianismo por Constantino el Grande, ahí por el año 321 después de Cristo. También dicha práctica pagana ha sido enseñada y promovida por el catolicismo romano. Escuchen lo que dijo Benedicto XVI en la revisión y actualización del catecismo. Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Déjenme decirles que esto es una total mentira. Cristo resucitó, sí, y estuvo después de la resurrección 40 días con sus discípulos antes de ascender de manera definitiva al cielo. Y no se registra ningún cambio de día. Usted puede buscarlo en la Biblia. Jesús no cambió el día. Jesús no autorizó ningún cambio de día de adoración. El sábado es uno de los santos mandamientos perpetuos de la ley de Dios. Pero, ¿qué es lo que vemos entonces en la Iglesia Vaticana Romana? Pues vemos que siguen adorando ídolos, vemos que siguen promoviendo el culto a los muertos. También esto se ha mezclado en el mundo evangélico. Ahí vemos una imagen donde Jesús Adrián Romero le canta a la Virgen. Vemos también la foto de dos pastores que son una pareja homosexual. Y vemos al Papa tomado de la mano de un cardenal. ¿Qué hacen dos hombres mayores tomados de la mano? Resulta ser que este cardenal que toma la mano del Papa es Luigi Coiti. Él es un activista del movimiento homosexual. Él defiende los derechos de los homosexuales. Así que resulta bastante sospechoso que se tomen de la mano. El verso 6 de Apocalipsis 17 nos dice lo siguiente: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Miren cómo continúa la visión hablando de lo que hace este poder político religioso. Dice que se embriaga con la sangre de los... Aquí pues se habla de los mártires, que son los que dan testimonio sacrificando sus vidas, sus familias, sus posesiones por la verdad de Dios, por ponerse del lado de Cristo. Y como hemos hablado en capítulos anteriores, este poder político religioso ha derramado la sangre de miles de millones de verdaderos cristianos que no han aceptado el liderazgo papal, sino el único liderazgo de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Cuáles son los crímenes entonces contra esta ramera? Bueno, número 1, seducción. Ha seducido a los reyes de la tierra. Número 2, despotismo opresor, porque está sentada sometiendo a las naciones. Número 3, corrompe la raza humana, así lo dice el 19:2. También embriaga a las naciones con sus mentiras y también con la sangre de santos inocentes. Y además amenaza de muerte a aquellos que se le oponen. Aquí vemos cómo Satanás ha perseguido al verdadero pueblo de Dios a lo largo de la historia, usando al Imperio Romano, después a Roma papal y a algunas otras naciones. Veamos ahora lo que dicen los versos 7 y 8. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está
y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Miren que aquí Apocalipsis 17 está introduciendo un juego de palabras muy interesantes que nos revelan a veces lo desafiante que es el lenguaje profético. Dice que la bestia es, no es y será. Tres palabras muy interesantes. Y saben que esto hace una alusión a lo que este poder intenta hacer, que es usurpar el lugar de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios, dice Apocalipsis 1:4, es, el que era y el que será. Entonces aquí vemos un intento de este poder político religioso de imitar el obrar de Dios en esta tierra. La ramera, en este caso el papado, y la bestia, que son los líderes políticos mundiales, dice que la bestia es, o sea, reinó un tiempo, 1260 años, esto fue desde el año 538 a 1798, cuando recibió la herida mortal y a través del imperio francés, quien le dio golpe de estado. Entonces la bestia no es, o sea, dejó de reinar. Más o menos unos 131 años desde el año 1798 a 1929, cuando empezó a reinar. O sea, a partir de ese año, la bestia empezó nuevamente a surgir. Y la profecía dice que será, o sea, volverá a reinar a nivel global en este caso. Esto ocurrirá poco antes de la venida de Jesús, cuando tenga completo dominio mundial. El 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini firmó el famoso Tratado de Letrán con el representante del Vaticano, que era el cardenal Gasparri. Ellos firmaron ese concordato donde el Estado de Italia le devolvió las propiedades al Vaticano, le dio una indemnización millonaria y además declaró al Vaticano como un Estado independiente. Podríamos decir entonces que la herida empezó a sanar, aunque no ha sanado completamente. Falta que pueda recuperar completamente el control de la espada del Estado. Esto va a ocurrir posiblemente dentro de poco tiempo. Del 538 a 1798, la bestia reinó por ese tiempo. De 1798 a 1929, la bestia no reinó, no tuvo protagonismo. Y de 1929 hasta la venida de Jesús, la bestia será. Poco a poco irá ganando dominio y protagonismo mundial hasta instaurarse como el único poder político religioso a nivel mundial. Ahora, veamos una comparación muy interesante. La bestia esto nos lo presenta Apocalipsis 12, donde el dragón simbólico tiene 7 cabezas. De él sale un río que es el Éufrates simbólico, pero ese río es tragado por la tierra. Las aguas fluyen por 1260 años y el dragón alcanza su objetivo de corromper a la mujer, pero de esta sale un remanente fiel. Apocalipsis 13 nos presenta la bestia no es. Aquí sale una bestia acuática e híbrida con 7 cabezas. Esta sale de ese río Éufrates espiritual o del gran mar de las multitudes. Y una de las cabezas es herida de muerte, pero esta herida llegaría a sanar. Durante ese periodo de herida, la bestia salió del protagonismo. Y tenemos Apocalipsis 17 que nos presenta la bestia será. Una bestia escarlata sale del abismo y tiene 7 cabezas. Vean, está hablando de lo mismo, repetición y ensanchamiento. Dios repite la visión y agrega nuevos elementos. Cuando la Biblia dice que sale del abismo, podría referirse a que su herida mortal sería sanada. En Romanos 10:7 se habla de salir del abismo como resucitar, resurgir.
O sea, la bestia resurge porque la mujer se sienta sobre ella o sobre las aguas de donde sale este poder político religioso. Pero estas aguas volverán a secarse y la ramera irá a perdición. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son las 7 cabezas de Apocalipsis 17? ¿Cuáles cabezas? Leamos Apocalipsis 17, verso 9 en adelante. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a perdición. Vean cómo nos continúa presentando un enigma profético muy interesante la palabra del Señor. Ahora, saben que han sido muchas las interpretaciones que se han dado sobre las 7 cabezas. Algunos creen que son 7 cabezas literales, o sea, 7 reinos literales. Y por lo tanto han planteado las siguientes propuestas. Aquí tenemos la primera. Algunos creen que las primeras 5 que han caído son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Cuando dice una sería Roma pagana, o sea, en el tiempo de Juan, los que toman esta posición ubican que la profecía fue desde el tiempo de Juan. Otra está por venir, que es Roma papal, que es también el octavo, la Roma papal revivida para el tiempo del fin. El problema con esta propuesta es el siguiente. No hay base bíblico-profética para incluir a Egipto y a Asiria en el listado de Apocalipsis 17, ya que de Egipto a Babilonia hubo muchas potencias reinantes, o sea, estaba Egipto, después los amalecitas, las naciones cananeas, los filisteos, Siria, Asiria, los persas, y ahí tenemos a los babilonios. Por lo tanto, pues no cuadra con la propuesta de Egipto y de una vez saltarse a Babilonia. El tercer punto es que la visión profética desde Daniel siempre arrancó en Babilonia. Y este es un punto a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque tanto Daniel como Apocalipsis arrancan con Babilonia. Podríamos decir que la profecía va de Babilonia a Babilonia, de la Babilonia literal a la Babilonia espiritual. Ven que Apocalipsis no dice ha caído el gran Egipto, no, dice Babilonia. Cuarto punto, el número 7 para las cabezas al final puede ser simbólico. ¿En qué sentido? En que el número 7 representa totalidad. Eso significa que las 7 cabezas del dragón, de la bestia Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, son todas las naciones, reinos e instituciones que el diablo ha usado a lo largo de la historia. Y han sido muchas, porque también usó a la Francia atea, a la Alemania nazi, a Estados Unidos, a Corea del Norte y otras naciones que además la visión de Apocalipsis 17 no se toma desde el tiempo del profeta, sino desde el tiempo del fin. O sea, Juan fue llevado al tiempo del fin y desde ese tiempo se le muestra a Juan las que han caído y las que están por venir. Por esa razón hay otros que han hecho otras propuestas como la siguiente. Las 5 que han caído son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Una que es Estados Unidos, del tiempo del fin, y otra está por venir, que sería el séptimo, que es el mismo octavo, que sería la Roma papal revivida, o la que yo llamo la Roma papal jesuita. Y esta es otra propuesta, los 5 que han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. O sea, muchos arrancan con Babilonia, pues así nos lo marca la profecía. Una que sería Estados Unidos, y una está por venir, que sería el séptimo, la Roma papal revivida jesuita, y la cual traería al octavo, que sería la tríada maligna. La profecía dice que la bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a perdición. Esa bestia es identificada como el papado. Podríamos entonces parafrasear el texto 11 de esta manera. El papado que era y no es también el octavo
y uno de los 7 iba a perdición. Como vemos en este cuadro, el 7 es el resultado de la suma de 5 más 1 más 1. 5 más el sexto más el séptimo trae a luz al octavo. O sea, si fuera una secuencia numérica, 5, 6, 7 y 8. El séptimo es el mismo octavo. O sea, el octavo reinará con el poder del séptimo. El séptimo, al evolucionar, trae a luz el octavo reino. Por eso el séptimo es parte del octavo, el mismo octavo o el octavo evolucionado. No son 8 papas, porque el Vaticano tiene un listado de 265 papas desde Pedro hasta Francisco. Pero sí el octavo tiene que ver con el papado. Y quizás con el papado jesuita, que es el que reina actualmente a través del Papa Blanco y del Papa Negro, pues ambos papas son jesuitas. Leamos los versos 12 al 14 de la profecía. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Vean cómo la profecía ahora se pone más interesante aún, pues nos está hablando del desenlace, donde Cristo viene como victorioso Rey. Bueno, el número 10 aquí es un símbolo de prueba o juicio. Esto significa que estos 10 reyes pondrán a prueba al pueblo del Señor en el fin del tiempo del fin y juzgarán al pueblo de Dios, harán obra de juicio contra ellos de manera injusta. Esta profecía se cumplirá cuando logren establecer a Babilonia como el reino global. Y esto no es conspiracionismo, esto es profecía bíblica. El papado llegará a posicionarse como la religión mundial, donde habrá un único gobierno mundial, un único banco, un único ejército, una única moneda, o por lo menos sabemos que eso es lo que están buscando. Y aparecerán en escena 10 personajes poderosos. El número 10 también puede ser simbólico, que representa a aquellos que reinarán junto con la bestia en el tiempo del fin, pero reinarán poco tiempo. Estos apoyan a la bestia ya que tendrán propósitos comunes: gobernar al mundo, destruir a la secta sabática, imponer el domingo y pelear contra el Cordero, la batalla final. Dice la profecía que reinarán por poco tiempo, o sea, una hora, será un breve reinado. ¿Creen que esto es una exageración o un conspiracionismo? Pues veamos algunos hechos que están ocurriendo. Aquí vemos al actual Papa creando alianzas ecuménicas. Ahí vemos estrechando la mano de la líder de los evangélicos en Italia. Además lo vemos en transmisión en una pantalla gigante en un estadio donde están reunidos miles de carismáticos. También tenemos por acá arriba al Papa con el expresidente de Israel, Simón Peres, quien le pidió al Papa crear una ONU, una Organización de Religiones Unidas, porque la ONU, decía Simón Peres, ya quedó obsoleta. Necesitamos una Organización de Religiones Unidas y que usted la dirija. Y pues aquí atrás de mí vemos al Papa estrechando las manos con uno de los famosos líderes musulmanes. Pues buscan hacer esa alianza con los musulmanes, pero no basándose en la Biblia ni en los santos mandamientos de Dios. Ahora, aquí vamos a ver una conexión interesante, pues ya mencionamos que en Apocalipsis 12, Juan ve una señal, dice, otra señal: apareció en el cielo un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vean cómo se habla de los 10 cuernos. Lo mismo pasa en el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vuelven a aparecer los 10 cuernos.
En Apocalipsis 17 los mismos, los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? 10 reyes, o sea, los 10 cuernos de Apocalipsis 12, 13 y 17 son 10 reyes que reinarán en el tiempo del fin junto con la bestia, reinarán por una hora, o sea, por poco tiempo. Pelearán contra el Cordero, dice el texto bíblico, pero el Cordero los vencerá. No nos olvidemos de ese detalle. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente, a Daniel capítulo 2. Esta podría ser una posible conexión a través de un posible doble cumplimiento de esta profecía. Sabemos que esta profecía tuvo un cumplimiento primario o parcial con las naciones bárbaras, las 10 tribus bárbaras. Pero la profecía dice que en los días de esos 10 reyes el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. El detalle es que si tomamos esta única interpretación, nos toparemos en que ya no son 10 reyes, pues el papado votó 3 de ellos y quedaron 7. Entonces podríamos pensar que esta profecía tiene una doble aplicación para el futuro, para el tiempo del fin, y la podríamos conectar con estos 10 cuernos. Vean cómo dice Daniel 2. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea, aquí vemos lo que estábamos hablando anteriormente. Un reino, un nuevo orden mundial, una nueva nación global, unida a través de pactos humanos, de acuerdos ecuménicos frágiles. Sigue diciendo el texto, pero no se unirán el uno al otro. Lo vamos a ver más adelante, que al final la bestia ataca a la mujer, a la ramera. Como el hierro no se mezcla con el barro en los días de estos reyes, vean. Entonces la profecía nos está diciendo que los dedos son reyes, son reinos. Y en los días de ellos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces vemos varias conexiones. Un reino dividido. ¿Por qué? Porque llegarán a aborrecer a la ramera. Vemos a estos 10 reyes, ¿verdad? Que son los dedos. Y dice que estos reinos intentarán pelear contra el Cordero. O sea, vemos una fuerte conexión con Daniel capítulo 2. Volvamos a leer Apocalipsis 17, 14 y 15. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. También me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. Entonces hablemos un poquito de estas aguas espirituales. El texto dice que pelearán contra el Cordero. Estos 10 reyes se unen a la bestia, se unen al anticristo, se unen a la triada maligna y alientan a las naciones a hacerle batalla al verdadero Cristo, pero obviamente no van a triunfar sobre él. La ramera está apoyada por el agua, dice la profecía. O sea, la Babilonia espiritual está apoyada por el simbólico Éufrates, el cual llega a secarse, según nos dice la sexta y séptima plaga. Esto significa que las naciones que apoyan a la Babilonia espiritual llegarán en un momento a traicionarla, le retirarán su apoyo y entonces Babilonia caerá. Ahora, notemos algo interesante. Hablemos un poquito del fenómeno ovni. Vamos a ver la siguiente conexión. Planteemos algunas preguntas. ¿Será coincidencia que Hollywood hable tanto de ovnis? Sabemos que Hollywood es una institución que promueve el satanismo y habla mucho de ovnis, de invasiones espaciales. ¿Será casualidad
¿Por qué Satanás está procurando que la gente crea en esto? O sea, ¿por qué Satanás lleva años a través de Hollywood tratando de adoctrinar a las masas, haciéndoles creer que viene una invasión espacial? Vean lo que dijo este ex jesuita sobre el fenómeno ovni. En la Biblioteca Vaticana, sobre la supuesta existencia de seres extraterrestres, será sin duda una jugada maestra de Satanás destinada a confundir y engañar a los hombres y en aportar apoyo al anticristo de turno. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que algunos demonios se hagan pasar por seres de otros mundos que vienen a la tierra y vienen a apoyar al falso Cristo y vienen a advertir al mundo de que viene una supuesta invasión espacial. Seres de otro punto lejano del universo vienen a invadir la tierra y hay que pelear contra ellos. También el mismo autor Eric John Fell nos dice lo siguiente sobre el fenómeno ovni. Las apariciones de extraterrestres son sin duda de tres clases: las fraguadas por los demonios, fraguadas por los hombres y finalmente fraguadas por los demonios en cooperación con los hombres siniestros que en bases subterráneas conducen horribles experimentos de lavado de cerebro y cirugía plástica con humanos a la manera de los doctores nazis y con la participación de fenómenos satánicos. Todo para poder hacer un show sobre una falsa invasión espacial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr Satanás al hacerle creer al mundo que hay una inminente invasión extraterrestre? Bueno, número uno, que hay seres de otros mundos que desean conquistar la Tierra. Número dos, que esos seres tienen que ser combatidos cuando aparezcan. Número tres, los seres que vienen son los malos. Número 4, si nos unimos podremos pelear contra ellos y vencerlos. Ahora, entendamos este punto. Recuerden que para ese entonces Satanás estará manifestado como el falso Cristo. O sea, la gente creerá que ya Cristo vino y entonces el que viene es un invasor. Hay que pelear contra él. Pero en realidad el que viene es el verdadero Cristo. Y cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos, la gran mayoría de la gente está engañada y peleará contra él con las armas bélicas que los seres humanos han desarrollado. ¿Creen que esto es imaginación o locura? Veamos lo que dijo este famoso escritor Marvin Moore acerca de este punto. Hablando del Armagedón, él dijo: Satanás les dirá a los líderes mundiales que una fuerza extraterrestre de un sitio distante del universo está a punto de invadir el planeta Tierra y ellos necesitan estar preparados para defender. Imagínense, a Estados Unidos se le cuentan por miles las cabezas nucleares. Imagínense a Estados Unidos lanzando bombas nucleares contra Jesús. ¿Le harán algún daño? No. Cristo viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Viene con gran poder y gloria. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, pero no pudieron pelear contra él, porque Cristo es todopoderoso, omnipotente es su presencia. Y para tener una idea de su omnipotencia, veamos el siguiente video. Para obtener una idea, con la ayuda de la animación computarizada, vamos a viajar de la Tierra al Sol, a 100 veces la velocidad de la luz. Con esto, comenzamos a apreciar la magnitud de nuestra estrella. Más de 1 millón de tierras cabrían dentro del Sol. Aún así, nuestro Sol tiene un tamaño mediano. Muchas estrellas en nuestra propia galaxia lo empequeñecen.
Arcturus es la cuarta estrella más brillante en el cielo nocturno, y aunque está a 200.000 millones de billones de kilómetros de distancia, este gigante naranja es visible al simple ojo humano. Al mover nuestro Sol al lado de Arcturus, podremos entender su inmensidad. Arcturus es 100 veces más brillante, con un radio 20 veces mayor que el del Sol. Aún así, Arcturus luce pequeño comparado con el supergigante Betelgeuse. Betelgeuse tiene un radio 600 veces más grande que nuestro Sol. Es una estrella rojiza que brilla unas 60.000 veces más que el Sol. Sin embargo, Betelgeuse no es la estrella más grande en nuestra galaxia. Varios supergigantes rojos en la Vía Láctea son aún más grandes. Unos con un radio 1500 veces más grandes que el de nuestro Sol. Lo que vemos aquí es el grande poder de Dios, hermanos y amigos. Vean que el Sol, nuestro Sol, libera en un segundo la fuerza de 25 bombas atómicas, pero el Sol es chiquito en comparación a las otras inmensas estrellas que Cristo ha creado. Por tal razón las armas humanas no le harán ningún daño. Cristo saldrá más que vencedor y su pueblo también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean cómo termina este capítulo, verso 16 en adelante. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su testimonio a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué nos dicen estos versículos? Bueno, estos versículos nos dicen que los reyes antes fieles, ahora que saben que han perdido, aborrecen a Babilonia, quien quedará desolada y desnuda. O sea, Dios revela a todo el mundo al verdadero autor del pecado y quién estaba detrás de esta ramera. Entonces inicia la atadura milenial de Satanás con la venida de Jesús. O sea, aquí se vuelve un caos, se atacan unos contra otros, se culpan unos contra otros, se matan unos contra otros. Entonces Jesús aparece en las nubes de los cielos y le pone fin a todo pecador que no se preparó para su venida, y también ata a Satanás por 1000 años. O sea, al final, estos 10 reyes, en lugar de atacar a Dios y a su pueblo, atacan al diablo y a sus ángeles. Dicha unidad que mantenían se volverá en una airada desunión, porque Cristo viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como comandante de las huestes espirituales. ¿Saben que Gálatas capítulo número 1, versos 6 a 9, habla de que muchos se han desviado siguiendo otro evangelio? No es que haya otro, dice Pablo, sino que han seguido un falso evangelio. ¿Qué significa esto? Babilonia está enseñando otro evangelio, y esto la hizo caer en maldición. Este otro evangelio ha sido introducido por los jesuitas en las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales y carismáticas, quienes al aceptarlo se convierten en las hijas de la ramera. Pregunto, ¿han aceptado algunos evangélicos a María como mediadora? Bueno, parece que sí, pues pastores como Rick Warren, Fernando Casanova y Hugh Ekman se han vuelto al catolicismo romano, aceptando a María como mediadora y cosalvadora. Y pastores como Kais Luna confiesan que son católicos, que han sido infiltrados en el pastorado evangélico. Otra pregunta, ¿han aceptado el matrimonio homosexual los evangélicos? Tristemente, algunos de los grupos evangélicos han aceptado el matrimonio gay y hasta la ordenación de ministros homosexuales. Tercera pregunta, ¿creen los evangélicos que los muertos no están muertos? La mayoría de los evangélicos creen que los muertos no están muertos.
creen en el infierno eterno y que hay vida después de la muerte y que se pueden comunicar con sus seres queridos que han muerto. Esto solo prepara el camino para que caigan en los engaños finales del espiritismo. Y pregunto, ¿han aceptado las iglesias evangélicas el domingo como sustituto del sábado? Bueno, sabemos que todos los evangélicos han aceptado el cambio que hizo el Vaticano sobre el día de adoración a Dios, donde supuestamente están adorando a Jesús en domingo, creyendo que no hay problema y han intentado hasta justificar esta práctica con la Biblia. En fin, han aceptado doctrinas babilónicas. Por esa razón, el llamado en esta oportunidad es a salir. Sal de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor. Sal del engaño. Ven de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo antes que sea tarde. Las abominaciones del papado se han infiltrado en el mundo evangélico, quienes han apostatado de la fe. Por eso, hermano evangélico, sal de ahí y ven a Cristo. Dios llama a sus hijos fieles a salir de las iglesias apóstatas. Parte de ese llamado está en Apocalipsis 17:14, donde dice que los que están con Cristo han sido llamados, elegidos y fieles, y tú eres uno de ellos. ¿Qué harás en esta oportunidad? ¿Qué elegirás o a quién elegirás? ¿Elegirás seguir a Cristo? ¿Responderás a su llamado? Querido hermano católico, querido hermano evangélico, lee tu palabra, lee tu Biblia, sigue a Cristo, no me creas a mí, cree a la palabra de Dios y prepárate para la venida de Jesús. Por eso quiero orar por ti en esta oportunidad. Querido Jesús, yo quiero orar por todos los hermanos evangélicos, católicos y de otras religiones que nos están escuchando o viendo, Señor. Sabemos que tú les estás llamando a la verdad, sabemos que tú les estás llamando a guardar tu santa palabra, Señor. Que ellos, Señor Jesús, no crean mis palabras humanas, que busquen en la Biblia, que verifiquen en la historia y que se preparen con oración para escuchar tu voz que les llama. Y al escucharla, que decidan seguirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.